Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana, al igual que en otras ocasiones, vamos a desarrollar temas que están vinculados con una agenda informativa bastante dinámica. Se ha podido evidenciar que en los anteriores programas hemos tenido una intensidad en cuanto a generación de información se refería, y obviamente el programa estuvo acompañando a tono con los conflictos que se presentaban en nuestro país, con la dinámica de información también que se generaba, y hoy no puede ser de otra forma. Estaremos evaluando en el programa algunos temas vinculados, reiteramos, con la agenda noticiosa. Vamos a realizar una evaluación del trabajo legislativo para la elección de autoridades electorales. Esto luego de que se ha presentado el compromiso precisamente de los legisladores para viabilizar las elecciones nacionales. Existen tareas que se están cumpliendo con bastante celeridad de parte de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional en este tema. El segundo punto tiene que ver con las perspectivas políticas ante nuevas elecciones generales. ¿Quiénes serán los protagonistas? Se presenta un nuevo escenario electoral tomando en cuenta la ausencia de un cuestionado binomio, Evo Morales-Álvaro García Linera. ¿Qué pasa con las fuerzas políticas, etcétera? Y un sinfín de elementos que considerar en este punto, que además se incorpora la pertinencia o no de prolongar las funciones de las actuales autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque además se está mencionando que técnicamente sería muy difícil que hayan elecciones por lo menos hasta el 22 de enero. Y el tercer punto tiene que ver con las tareas pendientes para consolidar el proceso de pacificación que se ha ido registrando en nuestro país. ¿Qué falta? Hay quejas, por ejemplo, de algunos sectores que dicen se está haciendo un inadecuado uso de los procesos judiciales, en una especie de vendetta. ¿Será esa la figura o no? ¿Qué hace falta para consolidar el proceso de pacificación en nuestro país? Estos tres puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, primera vez que participa del programa, le damos la bienvenida. También se encuentra con nosotros don José Luis Bedregal como vocero de Sol.bo. Y también está en el programa el investigador Roger Cortés. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos esa bienvenida especial a nuestros invitados este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Y vamos a empezar con el senador del Movimiento al Socialismo, don Omar Aguilar, a quien le agradecemos por su presencia en el programa. Tú lo decías, José Luis, primera vez bienvenido, senador. Son elementos importantes que me imagino que usted nos va a relatar sobre este primer punto que tiene que ver con la evaluación del trabajo legislativo para la elección de autoridades electorales. Muchos piensan, senador, que como nunca
se ha visto tanto a oficialismo y oposición trabajar por un bien común, que es la pacificación del país. Sin duda alguna, esta actitud ha sido destacada porque en los hechos los senadores y diputados de las tres fuerzas con representación actualmente en el Congreso estarían entendiendo, estarían dando una lectura importante de estos nuevos comicios, y por ello también varios sectores han aplaudido la aprobación del reglamento de selección y designación de vocales electorales. ¿Qué nos tiene que decir en este primer punto, senador? Me imagino que usted también relatará algunos elementos previos a este consenso que ha existido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bienvenido a Diálogo en Panamericana. Muchísimas gracias, un saludo a José Luis, a Oscar, a Roger Cortés, a José Luis Bedregal. Bueno, creo que para todos los bolivianos y las bolivianas es conocido los antecedentes. Sin embargo, creo que hay que hacer algunas precisiones más allá de la discusión política, inclusive sobre esta sucesión constitucional, sobre este gobierno transitorio. Creo que, ya lo decías tú, Roger, los asambleístas de las tres fuerzas políticas, luego de habérsenos permitido, si vale el término, hacer uso de nuestras oficinas, pero principalmente se nos permita cumplir con nuestras funciones constitucionales, logramos, creo que hechos históricos, ¿no? Lograr de manera paulatina la pacificación del país. Por supuesto que una de las primeras tareas fue la consolidación de la presidencia de la Cámara de Senadores, y que obviamente ante la consolidación de la presidencia y la directiva suponía también tomar la presidencia de la Asamblea Legislativa. En este propósito que todos conocemos, seguramente la experiencia de Roger, por ejemplo, nos va a llevar a aquello que la pacificación real pasa por electoralizar el país, por buscar una legitimidad y la legalidad de una presidenta, de un presidente en el marco democrático, por el imperio del voto, el imperio del soberano, de la decisión del soberano, y teníamos ese objetivo. Lamentablemente ahí hubieron muchas amenazas de demandas de inconstitucionalidad al proceso mismo de la conformación de la directiva, lamentablemente por un elemento esencial. Ante la renuncia de la presidenta Adriana Salvatierra, del primer vicepresidente el compañero Medinaceli de Oruro, y bueno, al final en la sucesión de Janine Áñez, yo quedaba de primer secretario, pero el reglamento no me permitía realizar una convocatoria. Entonces decidimos, las tres fuerzas políticas, en su mayoría, a excepción de dos asambleístas, Óscar Ortiz y entiendo Menacho, si no me equivoco, pero una parte de UD, a la cabeza de Rodríguez y otras senadoras, junto a los representantes, el representante en todo caso de PDC, porque Zamora también se fue de ministro. Hicimos las consultas jurídicas, constitucionales, hicimos el debate, recuerdo, casi todo un día, y llegamos a la conclusión de que podíamos apegarnos al artículo 7 de la Constitución y podíamos determinar en el sentido de que la soberanía reside en el pueblo, pero se manifiesta a través de sus representantes, ¿no? Y los representantes estábamos ahí, así que aplicamos ese artículo de la Constitución y tomamos la decisión de la autoconvocatoria, ¿no? Ahí hubo otro problema en el tema de que, siendo secretario, yo tenía que invitar al decano de la Asamblea. Ahí habían dos decanos, el senador Ortiz, con el tema de que él, si bien estaba por más de 5 años, pero había una discontinuidad, ¿no? Y estaba la senadora Carmela González, que de manera continua ha estado como asambleísta ya cumpliendo casi 10 años. Bueno, ante la ausencia del senador Ortiz, decidimos invitar a la senadora Carmela González. Presidió temporalmente hasta la posesión de la presidenta, obviamente previa elección, y bueno, consolidamos la presidencia de la senadora del Alto, Eva Copamurga, y bueno, a partir de aquello consolidamos absolutamente todas las directivas, las comisiones, y empezamos el trabajo directamente en 2 líneas. Yo aquí quiero agradecer públicamente. Primero, este trabajo fue de toda la bancada, evidentemente hubo una discusión fuerte, interna, un análisis profundo de los antecedentes de la crisis política, los pros, los contras, pero al final tomamos una decisión de que las decisiones las íbamos a acatar de manera disciplinada, y ese fue el trabajo que hicimos. Decía, quiero
agradecer públicamente también a la comunidad internacional, Naciones Unidas, la Comunidad Europea, el embajador de la Unión Europea, la Conferencia Episcopal, la Embajada de España, que desde ese día que empezamos las reuniones a la cabeza de nuestra presidenta y nuestro jefe de bancada, tomamos 2 decisiones. Primero, de trabajar en esta ley de convocatoria a elección de vocales del Tribunal Supremo de Justicia Electoral, y la ley de garantías constitucionales, porque a este momento ustedes conocen, es de público, ya salieron las Fuerzas Armadas, lamentablemente con hechos de sangre, uso de armamento, más allá de que se diga lo contrario. Lo cierto es que ha habido hasta el final de las movilizaciones 34 muertos, no tenemos el número específico de heridos, cualquier cantidad de detenidos. Entonces necesitábamos trabajar y tomamos la decisión de trabajar en estas 2 leyes de manera paralela. Lamentablemente la última ley aún sigue en discusión. El día de hoy hemos seguido trabajando en ese tema junto a la comunidad internacional y la Conferencia Episcopal. Nosotros hemos sido claros, entre tanto y cuanto no haya un acuerdo con el gobierno, los sectores movilizados que se inició justamente el pasado sábado en la noche, recordarán ustedes, en Palacio Quemado, ahí hicieron acuerdos respecto a la ley que nosotros estábamos trabajando y que no tenía que ver nada con temas de inmunidad, de impunidad, ni mucho menos, simplemente más garantías constitucionales, ratificación, reafirmación, pero principalmente el tema de qué hacemos con los detenidos, qué hacemos con los heridos, qué hacemos con el tema de los muertos, los familiares, ¿no? Pero bueno, el tema central fue la aprobación de la ley de convocatoria a elección de vocales y la elección general. A partir de aquello, históricamente, tanto en senadores como en diputados, y creo que esto ha sido valorado no solamente por actores políticos, sino por la sociedad en su conjunto, logramos aprobar el 100% de los artículos de la convocatoria por unanimidad. Dicho aquello, se pasó a la Comisión de Constitución para trabajar lo que corresponde en norma, 2 reglamentos, una de la selección, evaluación y elección de los vocales, es decir, para todo el proceso de evaluación de los postulantes, y lo otro para proceder a la convocatoria misma, que entiendo hoy se está ya procediendo a la impresión en los medios de comunicación para su publicación. Entonces, creo que hemos ido trabajando en esa dinámica, esperemos que haya sido lo mejor. Creo que sí. Hoy la población de alguna manera ya está más pacificada. Sé que hay mucho que hacer, pero creo que hemos logrado hasta la fecha objetivos muy importantes, objetivos que creo que nadie pensó que se iba a alcanzar, pero marcamos una línea. Dijimos que si las leyes realmente benefician al conjunto de los bolivianos, no debiera haber mayores discrepancias, posiblemente debate, pero por más allá del debate debiéramos aprobar las leyes por consenso, por unanimidad, porque finalmente es para el beneficio de todos los bolivianos. Muy bien, en este primer punto vamos a solicitar también a nuestros otros invitados dar cuenta desde su punto de vista cómo se observa precisamente lo que hacen los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Don José Luis Bedregal, ¿tiene alguna consideración? ¿Se está avanzando adecuadamente en los tiempos precisos? Si bien las normas establecen que la presidenta Áñez tenía por lo menos 90 días para actuar, ya se adelantó este trabajo, se ha generado precisamente las primeras normas para viabilizar las elecciones, y ni duda cabe que es importante el dotar al Tribunal Supremo Electoral de gente proba, idónea, aunque eso no está establecido de alguna forma en los reglamentos, en los requisitos. ¿Cómo se puede medir, por ejemplo, la probidad, la transparencia, elementos cualitativos que tienen niveles bastante subjetivos? Eso es difícil de medir, por ejemplo, en cuanto a las exigencias que se presentan en los requisitos. Bueno, en primer lugar, un gran saludo a la audiencia panamericana, a ti, José Luis, Óscar, a don Roger Cortés, al senador Omar Aguilar. Siempre un honor estar acá en los estudios de Panamericana. Creo que después de los días tristes que ha vivido nuestro pueblo, de estos días de confrontación que no debieron haberse dado y que han llenado de dolor y luto a nuestro país y marcado una nueva página
negra en la historia de Bolivia. Parece que octubre es un mes muy significativo en la historia de nuestra patria, llena de eventos que suelen ser trascendentales para el desarrollo histórico, porque más allá del dolor humano, por supuesto que se convierten en hitos que marcan puntos de inflexión. Y lo que está viviendo nuestro país, sin duda, es un momento de inflexión histórica, donde al parecer ciclos políticos terminan por llegar a su agotamiento, y estos ciclos que por supuesto envuelven no solamente al movimiento al socialismo, sino a otras fuerzas políticas de otras líneas ideológicas, a distintos actores políticos, suelen terminar de esta forma en nuestro país, en la historia en general, pero sobre todo y de manera marcada en nuestra patria. Después de estos hechos tan dolorosos, tan complicados, creo que el accionar de nuestros legisladores ha sido un accionar a la altura de las circunstancias, a la altura del momento histórico, porque antes de saltar o de caer al abismo, como nos suele pasar a los bolivianos, siempre llega el momento de sensatez. Muchas veces nuestro país ha estado en la cornisa, ha estado en el borde del abismo, pero se han activado mecanismos para recuperar la cordura, recuperar la paz, recuperar los escenarios de diálogo, para recomponer los escenarios y no llegar a situaciones peores. Y creo que en esa línea hay que valorar el trabajo de legisladores, tanto del movimiento al socialismo como de los partidos de oposición, porque todos, hay que reconocerlo, estaban en medio de presiones de uno y de otro lado. Una situación bastante delicada, una situación prácticamente de un polvorín que se podía encender nuevamente ante un nuevo chispazo, y hay que relevar, creo, la valentía con la que ha actuado tal vez un sector de legisladores del movimiento al socialismo, tal vez todos, no lo conozco en detalle y no quisiera faltar a la verdad, pero sin duda que legisladores que no eran tan visibles en su momento han mostrado mucha serenidad y valentía para asumir acciones en medio, insisto, de ese escenario de presión. De igual forma, creo que del lado de la oposición ha existido la sensatez necesaria de senadores y diputados como para contribuir a este escenario de diálogo que en pocos días, tal vez no la cantidad de días que hubiéramos querido, por supuesto todos, pero relativamente ante la dimensión del conflicto, en 12 días prácticamente se logró abrir el escenario de diálogo político después del incendio que estábamos viviendo y que seguíamos viviendo, y prácticamente, como era evidente y obvio, de manera paralela, se comenzaron a generar los consensos y se comenzaron a dar los primeros frutos que han ido a tranquilizar y pacificar nuestra patria, y fue la promulgación, por supuesto, de la ley de convocatoria a nuevas elecciones, que, como bien señalaba el senador, se lo hizo por unanimidad, lo cual era una señal política fundamental al interior de nuestro país, que sin duda aplacaba la confrontación, pero también una gran señal a la comunidad internacional, y me adhiero a las palabras del senador. Por supuesto que hay que agradecer a la comunidad internacional y a la Iglesia Católica por sus buenos oficios. Creo que nunca como ahora quedan mejor estas palabras, sus buenos oficios en este proceso de pacificación, y que luego se continúa con la convocatoria, elección de vocales, la aprobación del reglamento, también en varios de los casos o en todos por unanimidad, lo que demuestra la sensatez y la responsabilidad con que estos nuevos actores protagónicos, sobre todo en el movimiento al socialismo, y los actores de la oposición han sabido, creo, conducir sus actos en sus tareas legislativas. Era lo menos que podíamos esperar de la clase política, porque el pueblo dio lo que tenía que dar, el pueblo en las calles
con esa valentía, esa perseverancia que ha sido notoria ante los ojos del mundo, con una presencia combativa, pero en una lucha pacífica, pero con una valentía admirable que podíamos ver cada día en las calles de la ciudadanía en su conjunto, de organizaciones, pero sobre todo de los jóvenes y las mujeres, ¿no? Que ha marcado sin duda un hecho, también un hito también que tanto histórica como sociológicamente seguramente corresponderá analizar en los años venideros, pero que y por supuesto en la vereda de enfrente también por supuesto una convicción respecto a determinados temas que intentaron ser asusados para fines, creo que bueno, ya ni siquiera vale la pena analizarlos, están sobreanalizados. Lo que corresponde hoy es mirar hacia adelante y partir de esto, partir de que nuestra clase política puede ser sensata, puede ser madura, puede tener la mirada precisa y adecuada en una coyuntura política tan delicada, y eso es lo que quisiéramos todos de nuestra cultura política, de no solamente en los momentos de crisis encontrar estos escenarios de diálogo, estos escenarios de concertación, estos escenarios de recuperación del apego a la ley y a la Constitución, haciendo los mayores esfuerzos pensando en el bien de la gente, no en los objetivos o las aspiraciones de las organizaciones políticas o de los grupos de poder. Creo que esta ha sido una gran experiencia de concertación política en aras del bien común, en aras del bienestar de la población, porque en definitiva ya la gente tiene pues como es correcto, como prioridad fundamental la convivencia pacífica, porque eso es lo que le permite llevar adelante sus actividades cotidianas, la educación de sus hijos, el conseguir el alimento, el pan de cada día en sus actividades laborales. Creo que de aquí en adelante debemos encaminarnos en la búsqueda de resultados, en este caso la conformación de un órgano electoral en base a ciudadanos que gocen del reconocimiento plasmado y planteado en el reglamento aprobado por la Asamblea. Queda claro, José Luis, que la probidad de las personas es muy difícil verificar, ¿no? Quién es probo y quién no es probo. No sé cuántos hombres y mujeres probas habrán en términos estrictos de la palabra. O quiénes son notables y quiénes no se notan. ¿Ah? ¿No? Los innotables. Los notables pueden ser notables por distintas razones, pero no necesariamente esto va a garantizar que se lleve, que se conduzca una institución, un poder del Estado como el órgano electoral de la manera más adecuada. Pero creo que el reglamento plantea las condiciones básicas necesarias para conformar un órgano electoral conducido por gente con todos los requisitos necesarios. Y aquí no se trata de buscar ciudadanos políticamente incólumes, porque eso no existe, ¿no? De lo que se trata es de encontrar equilibrios en la conformación del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, donde los ciudadanos que formen parte de ese tribunal harán pues su tarea y ejercerán también un control cruzado. Pero lo que necesitamos es que ese tribunal no sea homogenizado por una organización política, por ninguna. Necesitamos además de que la selección de este personal esté basado estrictamente en base a los criterios de la norma aprobada y que por interés de algún grupo político, sea cual sea ideológicamente este grupo, se esté haciendo, se esté generando favoritismos hacia determinadas personas para luego pedirles a cambio que actúen en función de un partido político. Lo que hemos vivido en las últimas semanas debe ser una gran lección para absolutamente todos. Para quienes ejercemos el rol de actores políticos, ¿no? Más aún para quienes hoy están privilegiados por el voto, ejerciendo el rol legislativo,
para entender que el pueblo boliviano no va a aceptar, y en esto hay que llamar la atención, no va a aceptar un tribunal supremo electoral que no goce de la confianza de la gente. Y este ejemplo que nos han dado el legislativo de llegar a consensos ante la crisis, por supuesto que se tiene que repetir ahora en la selección, en base a los criterios técnicos, en base a los criterios legales, de un nuevo tribunal, con ciudadanos que pueden pensar distinto, sin duda con ciudadanos que no van a ser incólumes políticamente, pero con ciudadanos que gocen de la confianza de los distintos partidos políticos que están en el legislativo y que a la vez le transmitan esa confianza al pueblo. Si damos ese paso, creo que el legislativo ha cumplido y está cumpliendo en esta etapa su rol y su compromiso con la población. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Damos la bienvenida también a Roger Cortés como investigador. Doctor Cortés, en torno a este proceso de pacificación, muchos analistas especialmente y sectores han indicado que influyó el trabajo de los legisladores que, más allá de algunas posturas encontradas, lograron allanar el camino para avanzar en la convocatoria a nuevas elecciones, que también es otro de los elementos de este punto. Después de mucho tiempo se ve en el ámbito legislativo ese consenso, ese diálogo. ¿Qué análisis hace usted, Roger Cortés, sobre el trabajo legislativo precisamente para llegar a esta instancia? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Buenas tardes en este último día de mes de este agitado noviembre. El saludo a quienes tienen la gentileza y la bondad de permitirnos ingresar a sus hogares, y extiendo el saludo también al senador Aguilar, a José Luis y a ustedes, colegas y amigos periodistas. Voy a referirme a la pregunta que haces, Oscar, pero no voy a insistir como lo han hecho quienes han tomado antes la palabra sobre cuestiones respecto a las cuales mantengo distancia profesional de actividad y todo lo demás. Se ha subrayado aquí la importancia decisiva que ha jugado el Poder Legislativo en la primera fase de resolución de este problema, con el aplacamiento de las tensiones más sangrientas, más violentas, más abiertas. Pero creo que se impone comprender cuál es el cuadro dentro del que actúan los legisladores y las organizaciones políticas que están hoy día tomando las decisiones que deben concluir con un llamado a elecciones que, quiero advertir, no es el cierre de los problemas, sino es la apertura de un nuevo ciclo con nuevas, en algún caso renovadas e intensificadas tensiones de toda naturaleza, porque estamos partiendo de una herencia pesada, con sus aciertos y también con los enormes problemas y contradicciones que nos trajeron a este punto. Desde ese punto de vista, debe quedar absolutamente claro que, contrariamente a la expectativa, por ejemplo, de un pensador político muy cercano al movimiento al socialismo, que hace apenas unos meses pronosticaba y pensaba que nos acercábamos a un momento en que, dada la debilidad de las fuerzas políticas ajenas al MAS y el impulso de este partido, habríamos de ingresar, pronosticaba este cientista político cochabambino, a una fase de monopartidismo, y que las fuerzas que no fuesen el MAS tendrían dificultades extraordinarias para sobrevivir. Se olvidaba él de ese verdadero movimiento social nacido el 21 de febrero, que con sus alzas y bajas se ha manifestado de una manera completamente desconocida en la vida nacional, dándole el cuadro al funcionamiento de los representantes y las organizaciones políticas. El movimiento social, nacido a raíz del referendo que negó la posibilidad de una nueva reelección, logró proyectarse y ha aparecido como algo absolutamente impensado. Es la primera vez en la vida del país que una resistencia democrática tiene el carácter nacional que hemos visto en estas semanas. La caída, por ejemplo, del gobierno previo, del régimen anterior, de Sánchez de Lozada, se caracterizó por una efervescencia y una actividad llevada al paroxismo en las ciudades del Alto,
muy lejos respecto a todas las demás, y luego la paz en alguna medida, mientras que en el resto del país había aproximadamente una situación de normalidad, quietud y pasividad en la mayor parte de los casos. Aquí hemos visto un movimiento que cubrió el mapa nacional, desde Cobija hasta Yacuiba, desde Puerto Suárez hasta el límite occidental, nuestra frontera con Chile y el Perú, y comprometió el ingreso masivo, jubiloso, fervoroso y pacífico de una cantidad muy significativa, se ha dicho aquí, principalmente de mujeres, hay una impronta femenina decisiva, de jóvenes, y desde el punto de vista geográfico y geopolítico, Santa Cruz se ubicó como un posible espacio de relanzamiento, de reconfiguración del mapa político nacional. No es raro que ocurra de este modo porque el pronóstico demográfico nos dice que para apenas dentro de 10 años, cuando seamos 15 millones, la mitad de la población va a vivir en Santa Cruz, 7,5 millones de personas en el departamento y 5 en el área metropolitana. Entonces, ese peso que no termina de ser asimilado en Santa Cruz, eso fue la que en 2008 no lo entendió la élite cruceña, con una gran cantidad de nietos y de hijos de migrantes que proceden de otros lugares. Este es el cuadro en el que se ha dado esta situación, que presenta además un nuevo dato a tomar en cuenta, y es el profundo resquebrajamiento, el colapso casi del sistema de representación política. Aunque estamos como parte de las negociaciones y del intercambio de buena voluntad, estamos asistiendo a una sesión de terapia de emergencia asistida, con mucho cosmético y operaciones estéticas. Lo cierto es que el 20 de octubre presenciamos el hundimiento de los partidos políticos en el país. No quedó uno en pie. La segunda fuerza, en preferencia, es un conglomerado, un agregado, que no es un partido. Y el MAS mismo es un conjunto de corporaciones, es un grupo, es una coalición social de sindicatos y organizaciones sociales, que ha sido manejada como un partido, pero en el fondo no lo es. Pero no solo se ha hundido el sistema de representación partidaria y la llamada clase política con ella realmente, sino un deceso que nos ha dejado la administración del MAS es la representación política de las organizaciones sociales. En cualquier otro país, la alta dirigencia de las mayores organizaciones sociales debía haber pedido su renuncia, como la mayor parte de los jefes políticos debían en este momento estar pasando a la jubilación, y de la manera más noble yo ahí empezaría a creer realmente que estas manifestaciones positivas que estamos captando tienen proyección y son profundas, si vemos la jubilación y el paso atrás de quienes nos dejaron y nos legaron esta situación de extrema tensión. Ahora bien, es importante lo que aquí recogemos en cuanto a los pasos que se han dado en el legislativo. El surgimiento de figuras, nos enterábamos aquí, por ejemplo, y quiero relevarlo, el hecho del importante papel de un senador que hoy día conozco, del MAS, en el desarrollo de los acontecimientos, porque él nos ha relatado que en su momento, pocas horas antes del desenlace de estos acontecimientos, le tocó protagonizar aquellas voces que dentro del MAS ya le decían al jefe máximo que había llegado la hora de que se repliegue y que se dé un nuevo giro a la situación. Le vamos a pedir al propio Omar Aguilar nos describa brevemente ese episodio, ¿no? Está muy bien. Ahora, pero con todos estos avances, estas nuevas participaciones, estas incursiones, yo recupero una conversación que tuve justamente contigo, José Luis, hace pocos días atrás, que no está siendo tomada en cuenta ni por el legislativo, ni por el Ejecutivo, ni por las organizaciones políticas. Y es que el conjunto de avances que existe en este momento, con la convocatoria a elecciones, los consensos básicos para elegir el Tribunal Supremo Electoral, en fin, están transitando a través de una anomalía estructural democrática. La democracia boliviana tiene un revólver apoyado en la sien. Y ese revólver es el que ejecutó el verdadero golpe de Estado que hubo en el país
y que se ejecutó el 28 de noviembre de 2017. Ese día el Poder Ejecutivo, de mano de sectores de la bancada del MAS, le pidió a un tribunal completamente sumiso y además extorsionado por el Ejecutivo con 18 procesos de corrupción. La bancada le pidió al TCP que declarase inconstitucional a la Constitución boliviana. Y el TCP lo hizo. Ese golpe de Estado olvidado y desde luego con su principal ejecutor hoy fugado, porque el personaje que distribuía amenazas y sentencias y manejaba el globo total del poder desapareció de la manera más miedosa y sigue fuera pidiendo apoyo y ayuda y que lo cuiden y que lo custodien. Ese personaje hizo pedir la declaratoria de inconstitucionalidad de la Constitución y esto el TCP lo aplicó de manera inmediata, expresa, de una manera tan profunda que no, insisto, no está captada ni por el gobierno transitorio, ni por las fuerzas políticas, ni por las bancadas. Porque aparte de ejecutar una reforma constitucional bastarda, prohibida, es decir, el TCP reformó la ley no solo en los artículos que le pedía el MAS, todos aquellos referidos a reelección, sino que además, para ejecutar su tarea de acuerdo al pedido del Ejecutivo, descartó los resultados del referendo de 2016. Lo que yo postulo es, el 28 de noviembre, hace 2 años, la Constitución política ha quedado suspendida. El Tribunal Constitucional se atribuyó la tarea de reformar por sí mismo y obviando los mecanismos constitucionales de referendo, y además vulneró el pilar fundamental de cualquier constitución, incluyendo la nuestra, que es la soberanía popular. Al hacer esto, la Constitución no está vigente por esta sentencia en el país. Y por eso digo que tenemos un revólver en la sien. Porque este tribunal, que rápida y camaleónicamente ha sido flexible y, entre comillas, bondadoso, amable con el gobierno provisorio, en cierto momento puede volver a obedecer a su jefe y decir todo lo que ha hecho la Cámara y los senadores no tiene validez constitucional, porque la única voz constitucional que existe desde el 28 de noviembre es la que se atribuye al TCP. Y nadie ha hecho nada. Me dirán, el señor Camacho ha ido a presentar una solicitud de enmienda, el Colegio de Abogados de La Paz. Un grupo de ciudadanos lo hemos hecho a la cabeza del abogado constitucionalista José Antonio Rivera, y somos los únicos que nos referimos a esta falla estructural que se produce y que hay que subsanar. El tribunal se está tomando las cosas como si se tratara de una cuestión ordinaria y simple, cuando todos los agentes políticos, los partidos, el Ejecutivo y las bancadas tienen que exigirle al TCP la anulación inmediata de la sentencia 0084-2017. Y si no la anula, pero ya mismo, ese TCP, los miembros del TCP deben irse porque irrespetaron la Constitución y están tomando su lugar. Si no subsanamos esta falla, el señor Evo Morales Ayma dirá que con una sentencia constitucional que tiene más peso y valor que cualquier ley que hayan pactado en la Cámara de Senadores o en el conjunto del Congreso. Esa sentencia debe ser anulada. Y la coartada que tiene el tribunal, porque existe una cláusula constitucional que dice, las sentencias del tribunal no se revisan, las sentencias constitucionales. Pero hay un problema, esa es una sentencia constitucional. La 0084-2007 no es una sentencia constitucional, es un golpe de Estado, es un asalto a la Constitución y es la subordinación de la Constitución política a los deseos y caprichos de una persona. Bien, dicho esto, creo que
subsanando este elemento fundamental y recuperando la vigencia plena de la Constitución, vamos a avanzar en las tareas de la pacificación y el restañar heridas. Porque la desobediencia sistemática a la Constitución política, de la cual vamos a volver a hablar y vamos a ver como problemas que tenemos que resolver a continuación, son base fundamental para muchas de las deformaciones y para el derramamiento de sangre que hemos visto y que está oscureciendo la posibilidad de que la pacificación sea duradera, sea estable. Debe haber un compromiso de todos los sectores políticos que una vez que eliminemos esta suspensión efectiva de la Constitución, vamos a hacerla respetar como la base de la pacificación, de la unidad, porque esta es la ley de leyes, es la institución de las instituciones y es la base de cualquier acuerdo. Si no tenemos claro eso, si nos deshacemos en elogios, en bondades y en amabilidades, que no tienen sino el sustento de que salimos del atoro y del apuro, no vamos a lograr un proceso de pacificación, de restañación de heridas y lo que necesita el país, un proceso de renacimiento del país. Nos equivocamos, dije yo hace mucho tiempo, en pensar que había que refundarlo. Es mucha más profunda la tarea. Necesitamos un auténtico renacimiento que haga que estas fracturas que se han activado en los últimos conflictos, estos choques de carácter étnico, racial, de discriminación, se superen decisivamente. Yo creo que la gente en las calles nos ha enseñado cómo hacerlo. Hemos visto los pactos, ustedes los han cubierto, colegas periodistas, en las laderas, los campesinos de las zonas periurbanas, pactando con los vecinos con los cuales hace horas antes habían estado confrontados, sin necesidad de mediadores, sin necesidad de partidos, sin necesidad de abogados, nos muestran que nuestra sociedad tiene un corazón y una fibra muy sana para emprender este proceso. Hemos de darle la base de la única constitución que tenemos los bolivianos, que la hemos generado nosotros mismos en 9 largos años de discusión, deliberación y reflexión. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Vamos a darle la posibilidad al senador Omar Aguilar pueda referirse a distintas puntualizaciones que sin duda tiene en función de lo que se ha mencionado. Pero un elemento adicional respecto a lo que adelantaba Roger Cortés sobre ese episodio, quizá no se ha difundido ampliamente, pero que sí es necesario conocer, y lo vamos a hacer primordialmente de parte de la propia voz del senador Omar Aguilar, que ha sido también protagonista de un episodio que merece saber el país a pocas horas de la dimisión en la presidencia de Evo Morales. Senador Aguilar. A ver, yo he aprendido que en mi trayectoria dirigencial en la universidad como ejecutivo de la FUL, que en política no hay desquite, y si la hay es muy rara vez. Los errores uno termina pagándolos muy fuerte, ¿no? En política hay que tener la suficiente capacidad de análisis profundo, hay que tener la sensatez del caso, pero lo más esencial, no tiene que anticiparse a los hechos. Y esto no es descubrir la pólvora necesariamente. Después de los resultados del 20 de octubre, en la primera entrevista, que no estoy justificando en absoluto mis actos, estoy simplemente relatando lo que creíamos en nuestra experiencia política, dirigencial, que creo que era lo más correcto. Yo ya había anticipado en varios medios de comunicación que el movimiento al socialismo, ante esta eventual posibilidad de una segunda vuelta, debiéramos prepararnos para una segunda vuelta, porque teníamos la posibilidad todavía, ¿no?, de fortalecernos y buscar el triunfo. Pero además, en ese momento teníamos algo importante también. Si bien no teníamos los 2 tercios, teníamos mayoría en diputados y teníamos mayoría en senadores. Creo que nos faltaban 3 o 4 senadores para tener 2 tercios y algo así de 12 a 15 diputados para tener 2 tercios también. Y que obviamente producto del trabajo eso se podía consolidar, ¿no?
ante un eventual triunfo en segunda vuelta. Por eso es que yo manejo de que se ha cometido muchos errores en las decisiones del entorno de Evo Morales, y lo que debiera haberse tomado una decisión hoy se lo tomó mañana, y la decisión que debiera haberse tomado mañana se lo tomó pasado, ¿no? Tardías las acciones. Tardías. Claro, alguien diría que si mi abuelita hubiese sido, comúnmente decimos, no estaríamos hablando en este momento. Pero, para decir de una manera, ¿no? Si en ese momento, el primer momento, se hubiese aceptado la segunda vuelta, no hubiésemos llegado a este momento, trágico, lamentablemente. Pero bueno, creo que hubieron momentos importantes donde se podían haber tomado decisiones sabias, sensatas, y no se lo hizo. ¿Qué sucedió, senador Aguilar, pocas horas antes de que Evo Morales dimita en el poder? Es más, un poco antes de las 7 de la mañana, o en la mañana, en horas de la mañana del 10 de noviembre, el propio presidente Evo Morales realizaba un anuncio, una suerte de concesión, decían algunos, pero que no se trataba mucho de eso, pero que ni siquiera eso ha servido. Poco antes, ¿qué ha sucedido en esos instantes? Previamente a ese tema, es importante, yo hice una conferencia de prensa en la línea de defensa de el triunfo, como se veía hasta ese momento, y hoy, como muchos, centramos los resultados ante la auditoría de la OEA, ¿no? Es más, yo en esta conferencia dije, no nos circunscribamos necesariamente en que el tribunal, porque Evo Morales tuvo la oportunidad de invitarlo a Luis Almagro, a Chapare, con las guirnaldas de coca y todo aquello. Claro, la clase opositora en ese momento dijo, no, o sea, ¿cómo vamos a confiar en un personaje que poco más, el concepto que siempre utilizamos, ¿no? Se ha vendido, o sea, no había la confianza. Pero ahí yo dije claramente en esta conferencia de que debiéramos, aunque no está en la Constitución, no está en la norma que una institución fuera del país haga este trabajo de la auditoría, pero bueno, fue una decisión política, se hizo un acuerdo ahí empezó con el tema de la discusión si era vinculante o no era vinculante. Finalmente el ex ministro de Relaciones Exteriores firmó el acuerdo de la vincularidad para que los resultados, y yo dije claramente que había tres opciones. Uno, que se ratifique el triunfo de Evo Morales con la diferencia del más 10%. Segundo, que había la posibilidad de ratificarse en la segunda vuelta. Pero es más, había la posibilidad de que finalmente se dio, de que esta auditoría anuncie la nulidad de las elecciones, porque es claro, si hay un 80% de actas fraguadas, entre comillas, nadie va a decir, oiga, hay cualquier cantidad de actas y vamos a ir a segunda vuelta. Imposible, habría que anular las elecciones. Y claro, todo el mundo me vio como loco en ese momento, pero dije, debiéramos entrar y debiéramos confiar en esta organización. No, la oposición no debiera circunscribir simplemente a ese momento de las guirnaldas en el Chapare, porque obviamente también el tribunal, yo creo que el tribunal, la OEA se la ha jugado en dos dimensiones, ¿no? Uno, primero, que hasta el día de hoy no se tiene el informe final, y eso es una responsabilidad que es criticada en otros organismos internacionales. Se ha hecho un informe parcial, pero bueno, más allá de eso, ha influido. Nosotros, en lo personal, producto del análisis, tomamos una decisión, creo que fue 48 horas antes o 72 horas antes, en un análisis inclusive consultando con muchos colegas. Claro, muchos colegas decían, Omar, yo no me animo, metele vos, anuncialo vos. Pero bueno, yo estaba y dije claramente desde ese momento, desde hoy quiero obedecer solamente a mi conciencia y quiero apelar a mi trayectoria, a mi corta experiencia política, diría, pero principalmente a la sensatez. Grabé un video en mi domicilio donde le solicito públicamente a Evo Morales, primero, que anuncie la anulación de las elecciones del 20 de octubre y que obviamente eso suponía convocar a nuevas elecciones. Segundo, se pueda anunciar la convocatoria a elección de vocales del Tribunal Supremo para transparentar y elegir, lo que decía y comparto ahí, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos, por si acaso. Lo he dicho públicamente. Este es el proceso más delicado inclusive de los 20 días, porque lo que tenemos que lograr
con las tres fuerzas políticas, pero principalmente con la participación como veedor, y está en el reglamento aprobado, de los organismos internacionales y las instituciones del Estado, lograr que estos 6, más el 7º que ha sido ya posesionado por la Presidenta de la Asamblea, gocen de la confianza total de la población boliviana, más con estos antecedentes del 20, ¿no? Si logramos aquello, la gente va a ir a votar el día que se defina las elecciones, va a ir a votar sabiendo que está eligiendo realmente a su presidente o a su presidenta, sabiendo que está eligiendo a sus diputados o a sus diputadas. Entonces, en ese momento le pedí de que se pudiera convocar a nuevas elecciones, y también le pedí que él ya no pudiera participar. Tres cosas. Ya no pudiera participar. Renovación de vocales. Y que él no participe. Él se aparte de las futuras, de estas próximas elecciones. Me pidieron algunos que estaban, entiendo, cercanos a él, el video y todo aquello, los audios. Yo tuve conocimiento que él tomó la decisión de tomar esta decisión. Incluso había la posibilidad ya de la renuncia en ese momento, 24 o 48 horas antes. Pero bueno, ahí sale lamentablemente este informe parcial de la OEA, más allá de la discusión de sabemos cuánto influyó, ¿no es cierto? Pero bueno, Evo Morales hace este anuncio justamente sobre estos 3 puntos. No está bien lo que dijo, y creo que hemos reconocido aquello que él haya dicho: voy a convocar a elecciones de los vocales, convoca a la asamblea, ¿no? Ahí vieron un concepto también que no era correcto. Y segundo, él no dijo específicamente que él no iba a participar, sino más bien dijo con nuevos actores, ¿no? Y claro, también dejó un poco no muy concreto el tema. Entonces, tomamos esa decisión. Por supuesto que hubieron muchos compañeros del movimiento al socialismo como que esta actitud mía haya sido tomada como una traición. Y no es así. Yo les digo, obedecí a mi conciencia, a la sensatez del momento, creí que era lo mejor. Finalmente esto fue ratificado por él, y eso prueba de que en ningún momento se le pidió la renuncia. No es lo que correspondía, porque él tiene su mandato constitucional, producto de la votación del 2014 con el 61%, tenía hasta el 22%. Fue una decisión de su renuncia de él y de Álvaro García Linera, pero bueno, todos los demás acontecimientos los conocemos. A partir de aquello es que creo que con la moral suficiente, reitero, nos sumamos a la bancada del movimiento al socialismo. Felizmente todos entendieron que esa decisión era la más sensata. Finalmente se fue por ese camino. Y bueno, ahí vienen ya los otros acontecimientos, ¿no? De los enfrentamientos, las muertes, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya en esta nueva etapa, nosotros queremos ratificar nuestro compromiso público ante todos los bolivianos y ante todas las bolivianas, que nuestro objetivo primero es seguir viendo desde la Asamblea Legislativa, con toda la bancada del movimiento al socialismo, esta bancada que se pone a disposición del pueblo boliviano. Hemos dicho públicamente que no pretendemos ser una especie de bloqueo, porque por más gobierno transitorio que sea, no nos podemos olvidar del aparato productivo, no nos podemos olvidar de la vida institucional del Estado, ¿no? O sea, por más que sean 2, 3, 4, 5 meses, por supuesto que la Asamblea tiene que viabilizar aquello. Entonces, en este compromiso, nosotros, y de los consensos, hemos ratificado. Está aprobado ya las dos, y vuelvo al tema de la confianza, está aprobado los 2 reglamentos, tanto de la evaluación. A partir de hoy corren los 8 días para que los postulantes, en todo caso, hombres y mujeres, y ahí yo también comparto el tema muy discutido, ¿no? De los notables, yo entiendo es aquel que sale a los medios de comunicación, pues que uno se hace notar, ¿no? Pero habrá que diferenciar de una persona proba, una persona que tenga una trayectoria profesional intachable, que tenga cursos posgrado, maestrías, diplomados, etcétera, etcétera. Ahí yo manifesté públicamente también que en lo posible los postulantes debieran tener afinidad con el funcionamiento y el trabajo del Tribunal Supremo.
O sea, con mucho respeto, por ejemplo, yo decía a mis colegas ingenieros, hablamos, ¿qué tendríamos que ser ahí? Un arquitecto que tiene que estar dedicado a construir, no sé, probablemente sea probo, sea idóneo, ¿no? Pero en mi criterio, además de los antecedentes que se han dado con todas las denuncias respecto a las posibles manipulaciones del TREP, etcétera, etcétera, creo yo, por ejemplo, sí o sí vamos a necesitar el mejor profesional probo idóneo, un ingeniero en sistemas, un ingeniero informático, que haga seguimiento justamente al trabajo de este departamento o la dirección de informática. Seguramente vamos a necesitar un abogado o dos abogados, un economista, administradores de empresas, etcétera, etcétera. Pero reitero que tengan la afinidad con el trabajo y el funcionamiento del Tribunal Supremo. Y esta presentación, reitero, se la tiene que hacer de acá a 8 días. Estamos hablando del próximo sábado, más o menos. A partir de eso, en realidad desde hoy ya se pueden entregar las documentaciones, pero técnicamente es imposible porque hay requisitos que cumplir. Por ejemplo, el tema del REHAB, si pase, el tema de la solvencia fiscal, que dicho sea de paso, en la ley hemos previsto de que debe ser de manera gratuita, ¿no? Y segundo, de que estas instituciones deben entregar inmediatamente estos certificados, que además también por la comisión van a ser verificados. Y en muchos casos, justamente para darle celeridad, hemos previsto que algunas, por ejemplo, los títulos en provisión nacional las pueden presentar en fotocopia. Hay mucha gente que no arriesga a presentar su título original, ¿no? O sea, no quiere arriesgar por una posibilidad de una pérdida. Hemos previsto de que esto pueda presentarse en fotocopia con una declaración jurada de autenticidad, que obviamente la comisión va a tener la posibilidad de pedir una certificación a la universidad, el cual le ha emitido el título. Y así en muchos casos, ¿no? Entonces estamos viendo en este apretado periodo a poder hacer este tipo de certificaciones y verificación de la información de su currículum vitae. Y bueno, vamos a entrar a la etapa del que si cumple o no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento, y a partir de esa etapa pasamos a la etapa de ya lo que va a significar la evaluación misma del contenido de su currículum vitae. Y de ahí, obviamente, se van a ir publicando periódicamente quienes continúen en la carrera, y posterior a aquello, los mejores calificados van a pasar a la etapa de las preguntas, es decir, la evaluación misma. Se va a tener un banco de 60 preguntas. Cada postulante va a poder optar a sacar dos bolos, y van a determinar 2 preguntas, y de las 2 va a poder escoger una, solamente responde una, y bueno, se hará la calificación también de las respuestas, y en última instancia corresponde también, de acuerdo al reglamento, la exposición por parte de los postulantes de su plan de trabajo. Es decir, vamos a poder conocer la comisión, decir cuál es el plan de trabajo. Ellos expondrán con todos los elementos el contenido de su plan de trabajo, y bueno, y a partir de aquello corresponde que finalmente esta comisión haga una evaluación. Va a estar absolutamente todo notariado, y estamos previendo que hasta el próximo 18 de diciembre podamos ya llamar a Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Legislativa tendrá que recibir el informe de la Comisión de Constitución con todos los mejores calificados, con todos los mejores postulantes, hombres y mujeres, obviamente respetando el tema de paridad de género, es decir, mínimamente 3 mujeres y también 2 de origen indígena, originario y campesino. Será esta asamblea, y por lo menos yo ratifico el compromiso, reitero, siempre en este objetivo central de buscar, de lograr que este tribunal de 7 personas goce de la confianza del pueblo boliviano. Vamos a aprobar, en todo caso, seleccionar a 6 vocales, hombres y mujeres, y 6 vocales suplentes, titulares y suplentes. Estamos hablando de 12 vocales. Y a partir de ese momento corren las 48 horas fatales, diría yo, ¿no? Las 48 horas fatales que también establece la ley, está estipulado en la ley, está totalmente escrito. En estas 48 horas, estos 7 vocales del Tribunal Supremo deberán trabajar por tiempo y materia, si vale el término, seguramente en base ya a los calendarios electorales que hay, ¿no? No es la primera vez, no se va a describir la pólvora tampoco. Tendrán que hacer todos los ajustes necesarios para establecer un calendario electoral. Ellos nos dirán, señores, haciendo los ajustes podemos hacer en 30 días, 60 días, 90 días, pero no más de 120 días. Y aquí hay un elemento esencial que creo que hay que puntualizar.
Estoy seguro que este tribunal lo primero que va a observar es: yo no puedo garantizar elecciones transparentes si no tengo un padrón saneado, ¿no? ¿Qué es la madre del cordero? Está previsto en la norma, este padrón debe ser saneado paralelamente al calendario electoral. Es decir, corre el calendario, corre el saneamiento del padrón electoral. Por tanto, eso también garantiza que la intención de la Asamblea es acortar tiempos, la intención de la Asamblea es tener cuanto antes un nuevo presidente o una nueva presidenta. Muchas gracias, senador. Don José Luis Bedregal, ¿qué tiene que decir sobre este último elemento que ha planteado el senador, ¿verdad? De ese debate que va a existir sobre el padrón saneado. ¿Se arriesgará tanto el Tribunal Supremo, el nuevo tribunal, los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral? Y además, otro elemento que sería bueno también incluir en esta charla, en este diálogo en Panamericana, de comunidad ciudadana, desde Sol.bo, ¿quiénes deberían estar ahí como vocales? A ver, yo creo que lo que nos indica Omar son buenas señales en el camino de la construcción de este Tribunal Supremo Electoral. Creo que son buenas noticias. El acompañamiento de los veedores internacionales son un factor importante en la construcción de este tribunal que, insisto, ¿no?, más que tener un tribunal de notables, de probos, porque como decíamos hace un rato, a veces son más notorios que notables, ¿no? Y los certificados de probidad no sé quién los podrá emitir. O sea, aquí lo que hay que garantizar es que tengamos un tribunal plural, donde sepamos que los miembros de ese tribunal no responden a una sola organización política. Porque esa es la realidad, más allá de la probidad y estas cosas que son más subjetivas, importantes pero extremadamente subjetivas, está la práctica dentro del tribunal, el control cruzado. Yo te controlo a ti, tú me controlas a mí, más allá de afinidades que podamos o no tener. Ahí está la garantía de un tribunal eficiente, de un tribunal, ahí sí puede haber un trabajo probo y un trabajo transparente, porque es el control interno lo único que nos puede garantizar un tribunal en el que el pueblo pueda confiar. De hecho, existe una experiencia en América Latina como el Tribunal Electoral en Uruguay, que está compuesto no por gente independiente políticamente, al contrario, está compuesto por delegados de partidos políticos con representación parlamentaria. Y se da ese trabajo de control cruzado. Y creo que muchos de nuestros oyentes conocen el nivel de institucionalidad y credibilidad y transparencia que tiene Uruguay en sus procesos electorales, que dicho sea de paso, acaba de concluir sin mayores problemas, porque la cosa funciona cuando no hacemos simplemente actos simbólicos, ¿no? El típico falso afán boliviano que dice que hace pero no hace, ¿no? Y nos ocupamos que la idoneidad, que la probidad, que no sé qué, cuando sabemos que eso es muy complicado. Y lo que en realidad tenemos que hacer es que las cosas de forma más sencilla funcionen. Bueno, creo que en esa línea las señales que nos da el legislativo siguen siendo buenas. Yo soy más optimista que Roger, que suele siempre señalarnos su pesimismo respecto a determinados temas y por supuesto al tema político, pero coincido que Bolivia vive con un revólver en la cabeza, como nos decía Roger, pero no creo que ese revólver sea la sentencia del 28 de noviembre de 2017. De hecho, creo que son dos las armas que penden sobre la cabeza de nuestra patria, y son esencialmente la pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la miseria, porque es por eso que el boliviano está dispuesto a estar en las calles, porque no tiene nada que perder. Por 50 bolivianos o 100 pesos está dispuesto a arriesgar su propia vida, a perder sus dos manos y explotar una dinamita sin tener ninguna experiencia en su manipulación, por 50 bolivianos. Y la ausencia de educación, pero no solo de educación escolarizada, sino de una educación cívica, de una educación urbana, de una educación que nos permita interiorizar que la defensa de los derechos es algo inalienable,
pero también lo es el cumplimiento de los deberes y el respeto de los derechos del otro. En tanto no resolvamos estos dos problemas estructurales y de fondo en nuestra patria, que no son por supuesto responsabilidad de un partido político, sino de un devenir histórico que no terminamos de enderezar, si no resolvemos el tema de la educación, y en la educación está el sometimiento a las normas, ¿no? El no hacer chanchullo en el aula, el no pagarle al docente en la universidad, el no corromperse en el proceso de formación que uno tiene en las instituciones. La ausencia de estas oportunidades de educación, de trabajo, de empleo, generan pues el caldo de cultivo adecuado para que el pueblo, en su afán de hacer respetar sus derechos, de alcanzar sus conquistas, etcétera, esté a expensas de quienes también desean manipularlos, ¿no? Es decir, no solamente tenemos expresiones y movilizaciones basadas y motivadas por una defensa admirable de los derechos y absolutas reivindicaciones que son pertinentes desde todo punto de vista, sino que también tenemos a un pueblo que en muchos de sus sectores es vulnerable a ser manipulado por presiones de distinto tipo. Hemos visto funcionarios públicos obligados a salir a las calles para defender a un gobierno. También hemos visto sectores seguramente empobrecidos que han sido manipulados con el uso de recursos que se presume además son recursos públicos y que eso los ha llevado a actos de vandalismo, de violencia, hechos que tienen que ser investigados por este gobierno y los que vengan, que nos tienen que decir con absoluta claridad de dónde han salido esos recursos, quiénes los han distribuido y deben sancionar a aquellos que, aprovechándose de la necesidad de mucha de nuestra gente, ha sido capaz de poner en riesgo y de exponer la seguridad no solamente de los participantes en estos actos, sino de la población en su conjunto. Es necesario, por lo tanto, comenzar a dar los primeros pasos en la recuperación de lo poco de institucionalidad que tiene y ha logrado construir nuestro Estado. Pero ojalá que a partir de este proceso, con las señales que nos vienen dando, con la voluntad política expresada por opositores y oficialistas, que han invertido sus roles, podamos ir caminando hacia la construcción de mayor institucionalidad, que eso es lo que necesita nuestro pueblo para garantizar un desarrollo en paz, porque solamente así es posible invertir, producir, generar empleo, generar oportunidades, porque necesitamos para nuestro pueblo empleo digno, empleo estable, no empleos precarios. Necesitamos educación de calidad, necesitamos salud de calidad, y eso va a cambiar las circunstancias para que las bolivianas y bolivianos podamos desarrollar nuestras actividades en paz. Muy bien. Roger Cortés, ¿qué es lo que nos puede complementar para ir finalizando este primer punto? ¿Qué elemento adicional podemos mencionar? Yo quiero referirme esencialmente, cuando estamos considerando lo que ha logrado avanzar el legislativo, tanto en materia de pacificación como en lo que hace al correlato de la aprobación de normas, concretamente la de convocatoria a elecciones y los pasos que han de darse en esa dirección. Creo que el gran capital que tenemos es el comportamiento democrático del pueblo boliviano, que no solo se refiere a las luchas que ha llevado durante los años previos, las décadas anteriores, para recuperar el proceso democrático, la lucha actual, magnífica, formidable, que ha llevado a decenas y centenas de miles de nuevos actores, ya se ha dicho insistentemente, jóvenes y mujeres en la primera línea, sino además a un votante que desde el principio de la recuperación de la democracia en Bolivia se ha mostrado completamente alejado de los estereotipos y de los clichés que se manejan sobre el votante boliviano. Es decir, quien ha fallado
en los aspectos democráticos, quien ha roto la institucionalidad, no es el grueso de la población, de los ciudadanos, de la sociedad boliviana. Cuando se trata, concretamente me refería a elecciones, yo quiero remarcar las veces en cómo nuestros electores han mostrado que, por ejemplo, pueden ser fieles a una opción nacional. Lo fueron en 3 procesos electorales al MAS, pero aunque el expresidente Morales se rajó la garganta conminando a electores de distintos lugares que debían respaldar necesariamente a sus candidatos, los electores actuaron con independencia de criterio, con autonomía, con capacidad propia. El ejemplo más próximo que tenemos aquí es cómo insistió el gobierno del MAS en romper la disidencia que ha significado el gobierno municipal de La Paz, y no obstante todas las presiones, todas las amenazas, La Paz, la ciudad de La Paz, respondió de acuerdo a los criterios de los votantes y por fuera de la supuesta sujeción ideológica de los condicionamientos y del clientelismo. Lo mismo ha ocurrido en el Alto y en muchos otros lugares. Entonces la pieza que falla aquí es esa pieza que yo he dicho ha entrado en colapso, la representación política, y quiero subrayarlo, tanto en la escala partidaria como en la escala, es la otra parte de la representación política, de los dirigentes de las organizaciones sociales. Ellos sí amarraron su suerte, su destino, y no gratuitamente, y no porque fueran pobres precisamente, a los privilegios, a las ofertas que se les hizo desde el poder para mantenerlos secuestrados y al servicio absoluto de lo que se dictaba desde el Poder Ejecutivo. Entonces, si se trata de garantizar los avances que tenemos en este proceso de pacificación, en el avance hacia nuevas elecciones, hemos de despejar necesariamente los problemas que vienen del propio mundo político. Y yo reitero, encuentro como un cañón en la sien de los avances que se están realizando la presencia de un tribunal constitucional absolutamente doblegado en su momento a los dictados del Ejecutivo, y que en las últimas semanas se ha mostrado flexible y acogedor, favorable a las demandas que se han hecho para avanzar en este proceso. Yo desconfío completamente de esta situación porque, reitero, en un debate histórico largo, donde tenemos la posición del señor Evo Morales, que dice que hubo un golpe el 10 de noviembre, cuando él presentó su renuncia y cuando su comandante le dijo que sugería que se retirara. O la interpretación del secretario de la OEA, que opina que el golpe se dio el 20 de octubre, con un masivo fraude. Frente a esas dos interpretaciones, que nos siguen dividiendo y que dividen al mundo entre si el señor Evo Morales es una víctima, es un indígena perseguido por la intolerancia de una derecha fascista que lo ha excluido del poder. Yo digo, ni lo uno ni lo otro, ni el 10 de noviembre ni el 20 de octubre. El golpe es anterior. Bolivia estuvo viviendo 2 años sin vigencia de la Constitución, con un tribunal que secuestró la capacidad del soberano para reformarla, y que para poder avanzar, todos los agentes políticos, los partidarios, las cámaras, el Poder Ejecutivo, que han descuidado este factor, deben pedirle al TCP, exigirle la retractación, la anulación de esta sentencia, para que volvamos a la base de vigencia de la Constitución, y las opiniones que le pidamos en adelante, si se van a alargar los plazos, si se va a hacer esto o si se va a hacer lo otro, ya no dependan de esa falsa deidad en que se ha erigido el TCP, sino sobre una base realmente constitucional. Y si se niega el tribunal, yo insisto, a dar pie atrás, estos actuales tribunos titulares deben renunciar. Y no dentro de 3 semanas, dentro de 2 meses, no, ahora. Es un punto esencial para que podamos avanzar. Hecho esto, creo que en la medida que recuperemos la plena vigencia de la primera institución democrática del país,
que es nuestra Constitución, estamos sentando además las bases de un consenso bastante general. Los mismos que se han enfrentado en las calles defendiendo a tal o cual candidato son capaces de defender y coincidir que los derechos, que las normas que ha fijado nuestra Constitución se tienen que respetar ahora y las tendrá que respetar el próximo gobierno. Las elecciones de noviembre y de octubre ya le están diciendo al próximo gobierno, por ejemplo, que si no actúa de esta manera y se aventura, por ejemplo, en paquetazos al estilo Macri, en devaluaciones masivas, en elevación, hay un especialista en hidrocarburos que nos está recomendando, está en la red, un muy apreciado especialista en hidrocarburos que dice que el litro de gasolina tiene que subir a 10.98, dice que habrá que ir gradualmente, pero creo que ese criterio respecto a la experiencia del pueblo boliviano, lo que ha mostrado en la calle y el cobijo institucional que tiene sus derechos, es completamente inadmisible para quien quiera que vaya a ejercer la presidencia y hacerse cargo de este difícil gobierno que viene a continuación. Esa es la base esencial para que podamos avanzar. Muy bien, muchas gracias, Roger Cortés. Vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y senador Omar Aguilar, me imagino que usted nos hablará sobre el futuro del movimiento al socialismo, porque precisamente tiene que ver este punto con eso, ¿verdad? Con las perspectivas políticas ante las nuevas elecciones generales. Recordemos, por lo menos desde Comunidad Ciudadana, una alianza que forma, donde también está Soberanía y Libertad. Me imagino que don José Luis Bedregal nos ahondará en detalles sobre la participación del binomio Carlos Mesa y el señor Pedraza. Se habla también de nuevos liderazgos como Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, el señor Chi, que anda de alguna forma coqueteando, también dicen algunos entendidos en la materia, con otros partidos políticos. ¿Qué nos tiene que decir sobre el liderazgo en el movimiento al socialismo en este punto, senador Aguilar? ¿Se vislumbra líderes en el movimiento al socialismo? Y también, por supuesto, referirnos a la pertinencia de prolongar funciones de actuales autoridades. Usted es senador electo por el movimiento al socialismo. Me imagino que también nos va a mencionar detalles sobre este punto. Bueno, dos puntualizaciones importantes para responderle a Roger. Primero, desde la Asamblea por lo menos no hay ninguna intencionalidad de obligar al Tribunal Constitucional respecto a la anulación, abrogación de la sentencia constitucional. Pero más cuando ya parte de los consensos y los acuerdos que se ha tenido en la aprobación de la ley de elecciones, está claramente establecido y también es de conocimiento de las organizaciones sociales que Evo Morales no va a participar en las próximas elecciones. Por tanto, creo que debiéramos circunscribirnos específicamente en esta ley de convocatoria extraordinaria. Respecto al segundo punto, inicialmente se decía que para las elecciones del 20 de octubre toda la oposición debiera circunscribirse en un solo frente único, es decir, una sola candidatura. No se logró aquello, hubieron candidatos, yo diría, bueno, predecibles, digamos, en la votación que obtuvieron. Creo que el único que salvó su pellejo de alguna manera fue el exmirista, ayúdeme a recordar, Jaime Paz, que tomó la decisión de apartarse, creo, oportunamente, porque seguramente le iba a ir igual que le fue con la votación a UCS, al propio MNR, al propio Frente para la Victoria, a PANBOL, lo mismo, ¿no? Que no superaron el 3%, que bueno, estos resultados más bien le salva al histórico MNR y hoy nuevamente está todavía en vida. Entonces, hoy nuevamente, por lo menos desde Camacho y Pumari, se pretende buscar un solo frente único. Alguien decía ahí que un frente único no tendría ya la necesidad de ir a votación. Entendemos que el frente único es para nuevamente hacer frente al movimiento al socialismo, y habrá que hacer un análisis profundo, ¿no es cierto?, por qué se está buscando un frente único para
todo caso competir democráticamente con el movimiento al socialismo. Sin embargo, creo yo ya por lo dicho por algunos líderes políticos, en el caso de Xi, por ejemplo, que ha tomado la decisión de llevar a ser candidato, en todo caso, aunque el PDC ya le ha retirado la confianza, es decir, no sería candidato del PDC. Entendemos que Camacho y Pumari, más allá de condicionar la posibilidad de un frente único para que ellos puedan ser candidatos, está claro que ellos sí van a ser candidatos, están haciendo ya el recorrido por muchas ciudades, por muchas capitales en el país, y eso ya es entrar en campaña mismo. Por supuesto que Carlos Mesa va a ratificar su candidatura. No creo que por dos elementos, ¿no? Primero, que ha sido, digamos, la opción segunda y muy cercana, si tomamos en cuenta por lo menos como referencia los resultados de el 20 de octubre, y que obviamente ha superado un caudal de voto importante, ¿no? Más allá de cambiar la coyuntura, más de 2 millones de votos. Y además también va a tener la difícil tarea de ahí a buscar los nuevos acuerdos que tenga. Hay algún partido que ya se ha retirado de este acuerdo, porque sí ha sido un conglomerado, si vale el término, de actores políticos que han sido parte de esta estructura de comunidad ciudadana. Habrá que ver también si el FRI le ratifica, en todo caso, la posibilidad de que siga siendo candidato, porque tuvo problemas en la última etapa con el tema de la confianza que le dieron a Carlos Mesa. Seguramente ahí también estará Jorge Tuto Quiroga en la posibilidad de mostrarse nuevamente como candidato, y bueno, y también el caso de Samuel Doria Medina, ¿no? En el entendido que el UJUN también está habilitado. Así que creo que vislumbramos por lo menos 4 o 5 partidos al margen del movimiento al socialismo que tienen serias posibilidades de ratificar candidaturas. Yo no creo que exista un frente único. Y bueno, de todas maneras nosotros como movimiento al socialismo, después de esta crisis política, social, económica que hemos pasado en las semanas precedentes, por supuesto que lo que corresponde es, y ahí yo comparto el concepto que maneja Roger, es cierto, nosotros no consideramos ser un partido, consideramos ser un movimiento de organizaciones, movimientos sociales, que es la base fundamental de este instrumento político. Y bueno, yo ahí me anticipo a decir que quienes en este momento ya se están proclamando candidatos, desde Andrónico, desde inclusive otros actores, como el ex ministro de Economía y Finanzas, otros como David Choquehuanca, me parece muy prematuro. Creo que debiéramos esperar que se levante la bandera cuadros, es decir, en la ya aprobación del calendario electoral. Sin embargo, esta etapa previa, por lo menos hay una decisión de que la militancia, los simpatizantes del movimiento al socialismo, vamos a empezar a refortalecer a partir de los municipios, las provincias, los departamentos, lograr fortalecer nuestras direcciones departamentales, lograr fortalecer y elegir entre las organizaciones sociales y toda la militancia nuestros responsables políticos que se hagan cargo no solo de la campaña, sino también inclusive del proceso de elección y selección de candidatos. Y aquí yo creo que por lo menos la corriente de la mayoría, y lo hago público, es que no se va a aceptar invitados, ¿no? No se va a aceptar invitados, y hay un rechazo a los invitados por la última coyuntura. Fueron los primeros en los que se escondieron bajo catre, no dijeron absolutamente nada. Hay esta decisión con la verdadera militancia hacer estas postulaciones, y bueno, de manera inmediata también a partir del fortalecimiento de las estructuras del movimiento al socialismo, hacer un gran encuentro nacional y tomar la decisión, producto del análisis, de la valoración, por supuesto, de lograr unificar criterios y lograr consolidar una candidatura la más fuerte que tengamos, posiblemente con la participación, ellas decían, un aymara, un quechua, o podría ser un aymara hombre, una mujer quechua, ¿no? Entonces ver siempre es oriente, occidente, tal vez occidente, valle, ¿no? Entonces vamos a ver estos elementos, reitero, vamos a buscar el mejor hombre y la mejor mujer posiblemente,
para que a partir, reitero, de este fortalecimiento de las organizaciones sociales en los empleados, etcétera, etcétera, podamos fortalecernos a nivel nacional y obviamente tengamos la capacidad que incluso sin la participación en estas elecciones de Evo Morales podamos tener la posibilidad inclusive de ganar las elecciones, ¿no? Entonces vamos a estar en este trabajo, por supuesto, muy intenso. ¿Y sobre la prolongación del mandato? Funciones en realidad. Bueno, en realidad nosotros nos circunscribimos a las declaraciones que ya ha vertido. Primero, la presidenta en transición, también el ministro de la presidencia, Jerzy Justiniano, indicó de que es humanamente imposible tener nueva presidenta o presidente el 22 de enero. El vocal ya posesionado por la presidenta de la Asamblea, Salvador Romero, también indicó lo mismo. O sea, técnicamente y humanamente es imposible tener un nuevo presidente o una nueva presidenta el 22 de enero. Nosotros, en todo caso, ya ante el anuncio que ha hecho el propio Ejecutivo de hacer las consultas ante el tribunal, nos vamos a circunscribir a estas decisiones. Créame, la mayoría de los asambleístas, por todo esta crisis que ha pasado, el haber dormido en asamblea, por los temores de aprehensión, etcétera, etcétera, el 99% está en la posibilidad de dejar el 22 de enero. Pero obviamente también en este momento la historia nos llama a cumplir con la mayor responsabilidad. Por tanto, nosotros, si el Ejecutivo plantea, y entiendo que también es la posición del Legislativo, hacer las consultas al Tribunal Constitucional Plurinacional, esperemos que esa respuesta sea la más sabia. Nos vamos a obviamente someter a esa decisión, y obviamente si hay una ampliación de mandato de Yanine Áñez, que además no es producto del voto, es producto de esta sucesión constitucional a partir de ser primero senadora, ¿no? Asambleísta nacional. Entonces, necesariamente tendrá que haber una ampliación para los asambleístas que en todo caso decidan continuar en esta posible ampliación de mandato. ¿Qué nos puede mencionar en este segundo punto, don José Luis Bedregal, tomando en cuenta de que este nuevo escenario no tendrá la presencia de Evo Morales ni de Álvaro García Linera? Las alianzas tendrían que reconfigurarse porque legalmente tendrían que asumir algunos procedimientos. Hay varios elementos que tomar en cuenta en este nuevo escenario, desde los actores, ¿no? Algunos que no han participado tendrían que incorporarse, más aún tomando en cuenta de que varias siglas incluso salvan la vigencia de su personería, como el MNR, además de la pertinencia o no de prolongar funciones a las autoridades. ¿Qué nos puede mencionar? Sin duda, es un escenario muy distinto, un escenario electoral muy distinto, que por supuesto amerita que existan ajustes de todo tipo, estrategias, configuración de frentes, alianzas, candidaturas, en fin, estamos en otro escenario, y en este escenario, como soberanía y libertad, nosotros consideramos que lo que debe primar en esta primera etapa, aún así contemos con que hay muy poco tiempo, el que nos separa de acá las elecciones, después de los aciagos días que ha vivido el pueblo boliviano, lo responsable no es tanto en este momento entrar a un debate casi histriónico respecto a los candidatos, a quienes deben ir o no ir. Aquí lo responsable es debatir respecto a lo que nos ha ocurrido, reflexionar y analizar las causas y factores que han concurrido para haber vivido estos días tan nefastos para la historia de nuestra patria, y a partir de ello poder construir propuestas y planteamientos lo suficientemente sólidos para darle al país una perspectiva de esperanza basada en una estabilidad social, política y económica. No hemos solucionado todavía la crisis que hemos vivido, sin duda alguna. Estamos en un momento todavía muy delicado, donde determinados factores aún pueden tener mucha incidencia, donde el accionar de quienes han estado empujando la violencia aún está más que latente, y que podrían generar situaciones que el país no quiere vivir. Por lo tanto, aquí no se trata de entrar en un frenesí de candidatos, sino por el contrario, cumplir las tareas que corresponden en este debido momento. Y eso significa
por supuesto, trabajar, uno, en cómo vamos a seguir configurando ese escenario democrático electoral. Porque no podemos ir a unas elecciones, bien lo decía el senador, con un padrón contaminado, manipulado, un padrón sucio. No podemos ir a las elecciones, a un nuevo escenario electoral, con una geografía electoral manipulada en función de los intereses de una organización política y de un gobierno que manipulaba el tribunal electoral. No podemos ir a unas elecciones con un voto en el exterior que no está adecuadamente transparentado y controlado. No podemos ir a un proceso electoral donde, como se da el caso en el nivel departamental, el que pierde las elecciones es el que gana en las asambleas departamentales. Es el caso concreto de Chuquisaca, de Tarija, de La Paz, Tarija, La Paz y otros departamentos donde quienes ganamos las elecciones, recuerden ustedes, ganó Solbó la gobernación de La Paz, sin embargo somos una minoría en la asamblea departamental. ¿Por qué? Porque hay una organización geográfica electoral que permitía esto. En Bolivia no existe el criterio básico de un sistema democrático de un ciudadano un voto. Existen sectores sobre representados. Es decir, tenemos que corregir todavía muchas cosas de manera responsable y en un diálogo y una concertación responsable y sana entre todas las fuerzas vivas, sociales y políticas de nuestro país, para el corto plazo. Y para el largo plazo, sin duda, generar las propuestas, porque esta elección no va a ser tan, en términos discursivos, tan elemental en plantear una unidad para sacar a Evo Morales. Ya no viene esto al caso, no es esa la realidad, sino que debemos plantearle al país qué tipo de país, a la patria tenemos que plantearle qué tipo de país, qué proyecto de país se le va a presentar como opción para las nuevas elecciones. Y esto tiene que ser el resultado, el reflejo de una articulación sólida, fuerte, de organizaciones políticas serias, organizaciones sociales serias, que elaboren esta propuesta, porque lo que viene de aquí en adelante no va a ser nada sencillo. Esta es una transición que va a durar bastante tiempo y que además nos plantea un escenario electoral, por lo visto, con fuerzas muy equivalentes, tanto de los sectores más conservadores como de los sectores más populares. Las distancias en términos de resultado electoral ya no van a ser más amplias como eran en los últimos procesos electorales. Bueno, un poco que aquí estoy haciendo de pitonizo y eso no es muy responsable, pero si las elecciones fueran en las próximas semanas, sin duda lo que podríamos esperar es un resultado que no dé triunfos claros, contundentes. Al parecer eso no va a ocurrir en los próximos meses. Y por lo tanto, ¿qué es lo que necesita el pueblo boliviano? Necesita articulaciones políticas lo suficientemente serias, sólidas, coherentes, con la capacidad de gestionar un escenario político que va a seguir siendo delicado. Ese escenario político no puede ser gestionado, no va a poder ser gestionado por gente que no tenga habilidad para esto, para generar consensos, generar diálogos, generar acuerdos que permitan salir adelante y comenzar una nueva etapa política en nuestro país. Insistimos, esta es una etapa que tiene que debatir, que tiene que construir propuestas, que tiene que construir planteamientos, que tiene que construir visión de país y seguramente de manera posterior se van a definir los candidatos. Pero en ello también, yo soy muy claro, aquí nadie puede tapar el sol con un dedo. Carlos Mesa ha sido el depositario, entendemos, en un contexto anterior, en un contexto que ha cambiado, pero lo único objetivo que hay en este momento es que Carlos Mesa ha sido depositario de 2.200.000 votos. Bueno, muchas gracias, don José Luis Bedregal. ¿Qué tiene que decir Roger Cortés? ¿Qué escenario ve en el futuro inmediato en torno a las elecciones generales? Hay un cambio dramático en el nuevo cuadro electoral.
Predomina en esta modificación el hueco que ha dejado en el pecho y en el corazón de cientos de miles de sus electores la fuga de Evo Morales Ayma y su acompañante próximo, el señor García. ¿Cómo va a procesar esa masa que se mantuvo fiel durante 3 procesos electorales, donde pese a saber que el gobierno se había corrompido, que se estaba dilapidando dinero, que los hombres humildes se habían transformado en una especie de playboys que se construían moles, shopping centers para exhibirse ante el mundo? ¿Por qué huyeron? ¿Por el hecho de que el comandante le sugirió que se vaya? Y esto, ¿cómo se digiere la historia que se nos lanza desde afuera diciéndonos esto fue un golpe de Estado? Golpe de Estado de un comandante que sugiere que se vaya el señor Morales y luego él es relevado 2 semanas después. Golpe de Estado cuando el grueso, si no la totalidad de los legisladores que llegaron bajo la sigla del MAS han hecho el razonamiento que hemos vuelto a presenciar en esta mesa y han llegado a la conclusión de distintas maneras, cada uno en su interpretación, que eso de forzar que el electorado vaya detrás de una figura una y otra vez fue la ponzoña de esto. Todo eso va a influir en el caudal de todas maneras significativo del MAS. Va a pasar, le toca al MAS pasar unas 2 o 3 pruebas fundamentales que van a poner de manifiesto su verdadera resistencia, su verdadera raigambre histórica en el país. Primero, que, como ya se ha dicho aquí, empiezan a surgir nombres de posibles candidatos, y esto en una estructura de tipo corporativista, que fue la fortaleza del MAS. Evo Morales supo aunar a distintos grupos y dándoles a cada uno satisfacción a sus intereses particulares. A los cooperativistas mineros, por ejemplo, les daba concesiones, les daba créditos prácticamente que eran gratuitos, maquinaria. A los mal llamados interculturales, a los colonizadores, les dio la posibilidad de migrar masivamente, no, como decía el ministro Cocarico, para sembrar alimentos, sino para extender el mercado de tierras y especular con las tierras. A este otro sector le daba esto y le daba lo otro. Eso se ha quebrado. No hay ese centro de equilibrio. Y antes, cuando aparecía el nombre de un posible sustituto de Evo Morales, su cabeza inmediatamente era cercenada. Ahora no hay esa guillotina. Una prueba va a ser la consistencia, la capacidad del MAS para filtrar a sus candidatos y para lograr equilibrios que le permitan superar, por ejemplo, una cosa nefasta de la administración del MAS, que fue un andinocentrismo absoluto que ignoró cómo la Amazonía, el Chaco, son la nueva área de expansión demográfica, económica del país, por ejemplo. El MAS va a participar sin 3 elementos fundamentales que se controlaban desde el poder: sin millones, sin camiones y sin matones, diría yo. Y esto va a poner a prueba la capacidad real de cohesión y de formulación de programa, porque aquello que el MAS vendió como el único programa, la llamada Agenda Patriótica, era, reitero, una repetición del mismo programa que nos dejó la misión norteamericana en 1940 de extendernos hacia Oriente, de colonizar, de tirar abajo la selva, de construir caminos y de industrializar. Ese programa está superado hoy día, en tiempos de calentamiento global, de crisis inminente. Nos han advertido los científicos de Naciones Unidas que estamos a pocos meses de llegar al punto de no retorno. Y los cabildos de Santa Cruz, por ejemplo, uno de los cambios que vamos a presenciar con impacto electoral, le dijeron a sus empresarios: no queremos más ese modelo
que surge de la alianza de las transnacionales y los colonizadores y que ha llevado a la quema a la gran quema de la Chiquitanía, de la Amazonia y del Pantanal. No queremos biocombustibles, no queremos ese modelo en el que el MAS estuvo apostando. Y ahora la cobardía de casi todos los políticos de referirse a estos programas que plantea el MAS. Ejemplo, las criminales megarepresas que liquidarían nuestras cuencas. Esto va a entrar al debate. Y el MAS va a entrar, por lo tanto, teniendo que probar la unidad, con una multiplicación de candidatos internos, con un programa que ya no resiste la prueba de los tiempos, y eso a su vez significa un nuevo reto para la oposición. La oposición que logró concentrar una votación significativa con la consigna de voto útil, porque había que espantar al monstruo de la continuidad, se enfrenta a un nuevo panorama. Nuevos actores están ingresando. ¿Y cómo van a cristalizar? ¿Cómo van a sintonizar con un votante que por un lado está asustado por la partida de Morales? Y no solo me refiero a votantes del MAS. Hay gente que estaba votando por el MAS porque temía, no tanto porque amase o porque creyese en Evo Morales, sino porque tenía la enorme incertidumbre: ¿qué pasará con la economía? ¿Qué pasará con la situación social después de la partida de Evo? Eso afecta tanto a votantes tradicionales del MAS como a quienes se veían resignados ante el temor y la incertidumbre a votar por el MAS. Yo creo que los candidatos que se han presentado en las elecciones de parte de la oposición tienen una prueba igual o más dura que la del movimiento al socialismo, que de momento sigue siendo la fuerza más estructurada, más organizada y con una tradición interna que le sirve de cohesión. Pero si el MAS no logra depurarse de sus fantasmas, si las organizaciones sociales que le fueron fieles al poder no se democratizan, en fin, el MAS puede implosionar en este próximo proceso electoral. Está planteada la posibilidad, inclusive, al menos teóricamente, de una tracción interna y de fuerzas centrífugas que va a tener que enfrentar el MAS. Los candidatos de la oposición ya no pueden quedarse en el eslogan: vamos a mantener la democracia y la institucionalidad. Tienen que darnos propuestas de un nuevo modelo de desarrollo que abandone ese que no ha logrado sacarnos definitivamente de la pobreza, que nos enfrenta a cataclismos realmente terribles, porque países como Bolivia son los que más van a sufrir y ya empezaron a sufrir las consecuencias de las modificaciones que el planeta está sufriendo por la carrera loca de consumismo y de quema de recursos que hemos experimentado. Entonces, el panorama es completamente distinto y es posible que algunos héroes como el señor Chi, por ejemplo, que aparecieron como revelaciones, se vean o bien tienen la posibilidad de ratificarse, o su ausencia absoluta en el conflicto. El señor Chi no contribuyó a nada a pacificar el país, no contribuyó a nada a aclarar cuáles eran las cuestiones que se debatían, y apareció oportunistamente en momentos donde en realidad solo había que ponerse frente a un micrófono. ¿Pasará esa prueba? ¿Quienes se ilusionaron con Chi votarán por él? ¿O quedará en el ridículo, por ejemplo, más espantoso o más regresivo? Son enigmas de esta nueva coyuntura electoral. Sobre la prolongación de funciones de las actuales autoridades, brevemente, ¿hay algo que comentar? Lo único que, para que el Tribunal Constitucional responda de una manera verdaderamente constitucional a las consultas que se le van a hacer, tiene que volver a poner en vigencia la Constitución, y eso significa anular su monstruosa sentencia de 2017. Muy bien, vamos a ir al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a solicitar a nuestros amables invitados reducir al mínimo su participación, a lo sumo a 3 minutos, simplemente en tono de reflexión. Algunas tareas pendientes, senador Omar Aguilar, para consolidar este proceso de pacificación. Hubo algunas quejas de ciertos sectores, dice, que
al igual que ha ocurrido en el pasado reciente en el gobierno de Evo Morales, que se usaba la justicia con fines políticos, lo mismo estaría sucediendo, se estará cumpliendo el debido proceso en algunos casos. ¿Qué cosas más hacen falta para definitivamente llegar a una pacificación que obviamente está orientado por el tema electoral, ¿no? Lo primero que tenemos que decirle al pueblo boliviano es que esta bancada mayoritaria del movimiento al socialismo está cumpliendo su compromiso de pacificación. Esta bancada de los 2/3 del movimiento al socialismo va a seguir trabajando en la pacificación y en la normalización de la actividad económica social del país. No pretendemos obstaculizar absolutamente nada en este gobierno de transición. Creemos que la abrogación del decreto supremo 4078, que se lo ha hecho el día de ayer, es algo posiblemente un poco tarde, pero más allá de aquello, este decreto supremo ya ha permitido el mayor enfrentamiento de las bolivianas y los bolivianos, ha permitido el derramamiento de sangre, ha permitido la muerte de 34 personas. Por supuesto, parte del acuerdo es que también se puede hacer una investigación imparcial, una investigación real, una investigación objetiva, con la participación de organizaciones internacionales que están llamados justamente a hacer este tipo de tareas, no solo desde el 12 de noviembre, sino desde el 21 de octubre, ¿no? Que también ha habido en los enfrentamientos muertes. Así que, bueno, habrá que pensar en futuro. Hoy se sigue trabajando, y les decía al principio, una tarea pendiente respecto a la ratificación, en todo caso la reafirmación de las garantías constitucionales. Lamentablemente ahí algún ilustrado se le ocurrió hacer un texto que no correspondía, por eso es que decidimos aplazar ese tratamiento del proyecto de ratificación, de reafirmación de las garantías constitucionales, que entre los muchos objetivos simplemente era el de proteger a quienes hoy seguramente ilegalmente están detenidos, el que el gobierno de transición sea a cargo de los heridos, el que el gobierno de transición sea a cargo de el resarcimiento de alguna manera hacia esas familias que han perdido a sus seres queridos. Yo hice un paréntesis ahí, en muchos casos dije, imagínense cómo uno le duele cuando uno pierde a su familiar por temas naturales de enfermedad o de un accidente, pero debe ser muy doloroso perder a un familiar por enfrentamientos y peor por el uso de armas. Ahí hoy ya estoy trabajando en un proyecto de ley para que los familiares, vamos a ver hasta qué grado, de los familiares, en todo caso, de los que han perdido a sus seres queridos en enfrentamientos, puedan evitar el servicio militar. Imagínense que un padre de familia, si ha perdido a un hijo, mandarlo al otro hijo a prestar el servicio militar es complicado. Vamos a trabajar en ese tema, así que por lo menos nosotros estamos en el tema de ver todo lo que esté a nuestro alcance desde la Asamblea Legislativa para seguir en este proceso de pacificación. Creo que la etapa de las elecciones, de la campaña, debe haber absolutamente garantías para todos. Y bueno, más allá de los 2-3 meses que vaya a terminar la gestión de este gobierno de transición, por supuesto que también hay que seguir aprobando los proyectos productivos, hay que seguir aprobando los proyectos para la ejecución de carreteras, etcétera, etcétera. Y lo más importante, una vez más, todos debiéramos comprometernos, gobernantes y gobernados, a que las próximas elecciones podamos tener las elecciones más transparentes de la historia, donde estos 7 vocales puedan decirle al país que sí, el voto que van a emitir en la fecha determinada va a elegir a su próximo presidente o presidenta, y que definitivamente, estoy seguro de esto, con esto termino, que el poder del soberano, el poder del voto va a lograr la verdadera pacificación del país. Muchas gracias. Muy bien. Don José Luis Bedregal, el país dice que va ingresando en un periodo de pacificación, y a ello responde también lo que ocurría el pasado jueves cuando la presidenta Áñez derogaba el decreto supremo 4078. Pero ¿qué otros elementos más pueden llevarnos, don José Luis Bedregal, a pacificar en definitiva al país? Bueno,
El país necesita que se esclarezcan absolutamente todos los hechos previos al 20 de octubre, quiénes operaron el fraude, quiénes son los autores intelectuales y materiales de estos hechos, que además seguramente tienen antecedentes en otros procesos electorales. Aquí hay que esclarecer la verdad histórica y sancionar a los culpables, porque no puede una sociedad mantener de manera impune a quienes piensan que pueden jugar con la voluntad del pueblo y con sus instituciones. Segundo, por supuesto que después de los hechos luctuosos y vandálicos que afectaron la integridad física de las personas, los bienes públicos, la propiedad privada de personalidades o de ciudadanos comunes, los hechos de instigación hacia acciones de violencia basadas en racismo, en discriminación, etcétera, impulsados, motivados desde el discurso gubernamental esencialmente y algunos otros sectores radicales, por supuesto que también tienen que ser adecuadamente investigados, esclarecidos y sancionados por la salud de la democracia boliviana y el bienestar de nuestro pueblo. Pero además de esto, urge que el actual gobierno de transición acuda o siga acudiendo a la comunidad internacional para acompañar todo este proceso de pacificación y ponga un especial énfasis al accionar del gobierno mexicano, porque los bolivianos no podemos permitir que desde un territorio extranjero se esté instigando a la violencia, a la sedición. Ese es un hecho que, por supuesto, va en contra de los criterios básicos de la convivencia pacífica entre los estados y los pueblos. Y aquí hay que hacer una representación muy firme, porque no vaya a ser que más adelante tengamos estas mismas acciones de instigación o la presencia de extranjeros en nuestra patria, motivando la violencia y el desorden, tenga el carácter ideológico que éste tenga. Aquí hace falta que seamos firmes ante la comunidad internacional a través del actual gobierno de transición. Coincido plenamente con Roger que hay un elemento que también hay que resolverlo, y es la anulación de la sentencia de noviembre de 2017, porque aquí no se puede seguir tolerando ni dejar la puerta abierta para que algún avesado en un futuro inmediato o próximo pueda pensar que la reelección indefinida en Bolivia es factible. Es un hecho sin duda, más allá de los alcances de esta sentencia, que laceran y por supuesto minan la institucionalidad, la estructura que sostiene un Estado y por ende la convivencia pacífica. Y finalmente, el gobierno actual y los nuevos vocales que van a conducir el proceso electoral tienen que generar las condiciones para que nuestro país no vuelva a caer en procesos electorales sin información, sin debate, donde sectores de nuestra población terminan alineándose hacia potenciales caudillos que más allá del discurso no presentan mayores propuestas o propuestas serias que realmente le permitan al pueblo vivir mejor. Bolivia lo que necesita es un gobierno que sea elegido por el pueblo, pero con gente que se enfoque en los problemas de la gente y no dirigentes, no políticos que únicamente se enfoquen en las aspiraciones y en las ambiciones de los políticos. Necesitamos estructuras sólidas para encarar esta nueva etapa de la historia boliviana, pero necesitamos también liderazgos muy sólidos, muy serios y muy coherentes para construir la Bolivia del siglo XXI. Muy bien, para finalizar este último punto, Roger, ¿qué elementos se puede destacar? Brevemente, por favor. De manera muy concreta respecto al problema del fraude, estamos esperando y debe exigirse que la OEA nos haga conocer el informe final, porque ese informe final es la base para establecer las responsabilidades cometidas antes, durante y después del proceso del 20 de octubre. Lo mismo esperamos un informe de parte del
de la Comisión Interamericana de Derechos, que se ha mostrado muy activa en estos días, pero que nos dejó por meses y meses esperando un dictamen fundamental que se le pidió respecto precisamente a este inventado derecho de la reelección. Requerimos que se pronuncie a la brevedad posible y que sea absolutamente imparcial en el tratamiento de toda investigación sobre violencia. En cuanto a los hechos que han generado bajas, heridos, quemas, muertos, en fin, creo que hay un acuerdo que la investigación debe ser independiente, transparente, exhaustiva y debe reparar los daños cometidos, ya sea en términos de vidas hasta donde esto alcance y en términos materiales también. La tarea de pacificación de largo plazo, de que esos fantasmas de resurgimiento de racismo y discriminación no se las debemos dejar ni encomendar única ni principalmente al Estado. Estas plataformas que han aparecido y que han empezado estas tareas de reencuentro, de comunicación a escala micro, deben jugar un papel fundamental. Debemos conectarnos con los comunarios, con los campesinos, con cuyas tierras han ido creciendo las ciudades, y este clima de susceptibilidad y terror tiene que trabajarse cotidianamente y no descuidarse en ningún momento. Una tarea fundamental para la pacificación es que las organizaciones sociales recuperen su autonomía frente al Estado, recuperen una total transparencia y democratización en su manejo interno y una rendición de cuentas que hemos echado de menos en estos últimos 14 años. Y por último, no vamos a pacificar el país si dejamos que normas como la que acaba de aprobar la Asamblea del Beni, de comprometer el 42% del departamento del Beni, y cerca de 16 reservas naturales de los bolivianos se ha entregado a la voracidad de los agronegocios. Eso no lo vamos a permitir, como no debimos haber permitido que se queme la Chiquitanía, la Amazonia y el Pantanal. Si seguimos agrediendo a nuestra casa grande, a lo que nos da sustento, la paz no va a llegar, porque los recursos de vida esenciales no los vamos a tener a mano. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Una evaluación importante, Óscar. Así es, José Luis, y como siempre queremos agradecer la sintonía de toda nuestra audiencia en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. El programa retorna la siguiente semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, la del senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, también a José Luis Bedregal como vocero de Sol.bo y al investigador Roger Cortés. A nombre de mi compañero de trabajo, Óscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.